Mercedes contra Red Bull, 2021. Esta reescribió el libro de reglas del drama de campeonato y dejó a medio mundo discutiendo sobre lo que acababan de presenciar. Mercedes llegó a Abu Dhabi con Lewis Hamilton persiguiendo su octavo título mundial, lo que habría roto el récord histórico 7 carreras antes del final de la temporada. Hamilton había tenido 32 puntos de ventaja. El equipo había dominado durante 7 años seguidos. Se suponía que esta sería la octava coronación. En cambio, se convirtió en el final más controvertido en la historia moderna de la F1. Max Verstappen y Red Bull habían estado remontando toda la temporada. Cuando llegaron a Yas Marina, estaban empatados a puntos. Hamilton controló la carrera desde el frente, sacó ventaja, cuidó los neumáticos, hizo todo bien. Pero, a falta de 5 vueltas, Nicholas Latifi chocó. Coche de seguridad. El director de carrera tomó una decisión que dividió el deporte por la mitad. Los coches doblados entre Hamilton y Verstappen pudieron desdoblarse, pero solo esos coches específicos. Verstappen entró a boxes para poner neumáticos blandos nuevos. Hamilton se mantuvo en pista con neumáticos duros, ya gastados. Solo quedaba una vuelta de carrera. Verstappen superó a Hamilton en la curva 5 y se llevó el campeonato. Mercedes presentó una protesta de inmediato. La FIA la desestimó. Red Bull lo celebró. El equipo de Hamilton se sintió completamente robado. Para los fans neutrales, hartos del dominio de Mercedes, este fue el final que no sabían que querían. 8 años de supremacía de las flechas plateadas terminaron de la manera más abrupta posible. La satisfacción no estuvo en la controversia, fue en el cambio de guardia, un nuevo campeón, una nueva era, y el fin de lo que parecía una racha inquebrantable. Verstappen no solo ganó el título, se lo arrebató al equipo más exitoso en la historia reciente del deporte en la última vuelta de la carrera final. Ese es el tipo de giro argumental que se te queda grabado para siempre. Ferrari contra Mercedes. 2017 y 2018, estas dos temporadas van de la mano porque contaron la misma historia 2 veces. Ferrari empezó ambos años pareciendo verdaderos aspirantes al título. Sebastian Vettel lideraba el campeonato a mitad de temporada en 2017. Volvió a liderar en 2018. Ambas veces, todo se desmoronó. En 2017, Ferrari ganó las 2 primeras carreras en Australia y China. Vettel tomó una ventaja inicial, mientras Mercedes luchaba por encontrar ritmo. Para el receso de verano, parecía competitivo. Y entonces, llegó el Gran Premio de Singapur. Vettel, Kimi Raikkonen y Verstappen chocaron en la salida. La carrera de Vettel terminó en segundos. Eso cambió el impulso drásticamente. Mercedes capitalizó. Hamilton ganó 5 de las siguientes 6 carreras. Los errores de Vettel empezaron a acumularse. Colisionó con Hamilton en Bakú, se accidentó cuando iba líder en Alemania y tuvo un contacto con Verstappen en Italia. Cuando llegaron a México, el título ya se había esfumado. Mercedes lo aseguró con 2 carreras de sobra. La temporada 2018 siguió un guión casi idéntico. Vettel volvió a ganar las 2 primeras carreras. Extendió su ventaja durante la primera mitad de la temporada. Luego llegó Hockenheim, su carrera de casa. Vettel lideraba bajo la lluvia cuando perdió la saga y se estrelló contra las barreras. Ese error lo cambió todo. Hamilton ganó esa carrera y nunca miró atrás. Vettel cometió más errores en Monza, chocó en los entrenamientos en Austin y la presión siguió acumulándose. Las decisiones estratégicas de Ferrari empeoraron. El equipo parecía desconcertado. Hamilton selló su 5º título en México con 2 carreras aún por disputarse. Lo que hizo que estas derrotas fueran satisfactorias para muchos no fue solo el colapso de Ferrari, sino la forma en que ocurrió. Tenían el coche, tenían al piloto, tenían los recursos y se desmoronaron bajo presión ambas veces. Para los fans cansados de la arrogancia de Ferrari o de sus constantes promesas de volver, estas 2 temporadas fueron un brutal baño de realidad. Mercedes no solo los venció, sino que los superó en resistencia. Se mantuvieron serenos mientras Ferrari se desmoronaba, y ver a un equipo con tanta historia y presupuesto fallar en cerrar el trato 2 veces seguidas, ese es el tipo de dolor deportivo que resuena. Red Bull contra Ferrari, 2022. Se suponía que este sería el año del regreso de Ferrari. Las nuevas regulaciones reiniciaron la parrilla. Ferrari salió con todo con el F175, un coche que parecía dominante en las pruebas de pretemporada. Charles Leclerc ganó 2 de las 3 primeras carreras. Lideraba el campeonato por 46 puntos después de Australia. La narrativa estaba establecida. Ferrari había vuelto. Red Bull tuvo problemas de fiabilidad. Verstappen se retiró 2 veces en las 3 primeras rondas. Leclerc tenía el campeonato en sus manos para perderlo. Entonces, Ferrari encontró todas las formas posibles de perderlo. España fue el inicio del colapso. Leclerc iba cómodamente en primera posición. Cuando su motor falló, tuvo que retirarse mientras iba en primera posición. Ahí se fueron 25 puntos. Después venía Mónaco. Ferrari le puso a Leclerc la estrategia equivocada en su carrera de casa. Cayó de la pole position hasta el 4º lugar. Luego vino Bakú. Leclerc volvía a liderar cuando otra falla de motor lo dejó fuera. 2 carreras, 2 abandonos mecánicos en cabeza. La ventaja de puntos se esfumó, pero el verdadero dolor vino de los errores de estrategia. Leclerc perdió victorias en Mónaco, Silverstone y Hungría por decisiones de boxes cuestionables y mala gestión de neumáticos. El muro de Ferrari parecía perdido. En Silverstone dejaron a Leclerc demasiado tiempo con neumáticos viejos mientras Carlos Sainz lograba su primera victoria. En Hungría llamaron a Leclerc a boxes para duros.
neumáticos cuando la pista se estaba secando, arruinando su carrera. Mientras tanto, Verstappen y Red Bull mantuvieron la cabeza baja y acumularon puntos. Una vez que solucionaron los problemas de fiabilidad, fueron imparables. Verstappen ganó 15 carreras esa temporada. La ventaja de Ferrari se convirtió en una pesadilla. Para el parón de verano, el campeonato ya estaba prácticamente terminado. Red Bull se aseguró el título de constructores en Austin, con 4 carreras restantes. Verstappen cerró el título de pilotos en Japón, con 4 rondas por disputar. Ferrari terminó 205 puntos por detrás en la clasificación, pese a empezar el año con el coche más rápido. Para los fans que habían visto a Ferrari dominar a principios de los 2000, esto fue poético. Tenían todo lo que necesitaban y aún así lo echaron a perder. La satisfacción vino de ver a un equipo con el presupuesto, la historia y las expectativas de Ferrari desmoronarse completamente bajo el peso de sus propios errores. Red Bull no solo ganó, sino que capitalizaron cada error de Ferrari y convirtieron lo que debió ser una lucha en una procesión. McLaren contra Red Bull 2024, esta aún está fresca y duele por una razón muy específica. McLaren empezó la temporada con un coche que, en el mejor de los casos, parecía de media tabla. Para Miami habían encontrado algo. Las mejoras transformaron el McL 38 en el coche más rápido de la parrilla. Lando Norris empezó a ganar. Consiguió su primera victoria en Miami, luego añadió más en Países Bajos y Singapur. Oscar Piastri ganó en Hungría y Bakú. McLaren tenía el ritmo, tenían 2 pilotos fuertes, tenían impulso, y aún así dejaron que el campeonato se les escapara de las manos. Norris fue el rival más cercano de Verstappen, pero la brecha nunca se cerró lo suficiente. Los errores fueron constantes. En Canadá, la estrategia de McLaren dejó a Norris vulnerable y perdió posiciones. En Silverstone, una parada en boxes lenta le costó la posición en pista. En Hungría, el drama de las órdenes de equipo dio la victoria a Piastri mientras Norris se enfurecía. Luego llegó Monza. Norris hizo la pole, pero salió mal y perdió el liderato al instante. El ritmo de carrera de McLaren estaba ahí, pero la ejecución no. Para cuando llegaron a Singapur, Norris necesitaba la perfección. Él rindió en Singapur con una victoria dominante, pero no fue suficiente. La consistencia de Verstappen y el dominio temprano de Red Bull habían creado una ventaja demasiado grande. Aunque el RB20 ya no era el coche más rápido, Verstappen seguía terminando en el podio. McLaren necesitaba fines de semana limpios y no los consiguió. El equipo admitió que dejó más de 50 puntos sobre la mesa por errores de estrategia y operativos. Norris mismo reconoció que cometió errores al principio de la temporada, cuando la presión aumentó. Para Brasil, el campeonato ya estaba decidido. Verstappen se decidió en Las Vegas con 2 carreras restantes. McLaren ganó el campeonato de constructores en Abu Dhabi, pero el título de pilotos se les escapó. Lo que hizo que esta derrota fuera satisfactoria para algunos no fue odiar a McLaren, fue ver a un equipo fallar en la ejecución cuando todo estaba a su favor. Tuvieron el coche más rápido durante media temporada y no pudieron convertirlo en un título. Para los fans de Verstappen y los observadores neutrales, ver a Red Bull contener un coche más rápido con pura consistencia y habilidad en carrera fue la historia que se escribió sola. McLaren no perdió contra un coche mejor, perdió contra una mejor operación. Mercedes contra Brown Happy. En 2009, esta derrota se sintió de forma diferente, pues fue una sorpresa que nadie vio venir. Mercedes había sido un proveedor oficial de motores y venía de ganar con McLaren en el año 2008. Contaban con recursos, con historia y con grandes expectativas. Entonces, Ross Brown compró el equipo Honda por $1, mantuvo a 8 miembros del personal y construyó un coche con un difusor doble que explotaba un vacío legal en el reglamento. Brown GP no tuvo tiempo en el túnel de viento, un presupuesto muy ajustado y pilotos que nadie esperaba que lucharan por títulos. Jenson Button no había ganado una carrera en toda su carrera. Rubens Barrichello era considerado pasado de su mejor momento. El coche estaba pintado de blanco y amarillo fluorescente porque ni siquiera tenían un patrocinador al inicio de la temporada, y aún así dominaron la primera mitad de 2009. Button ganó 6 de las primeras 7 carreras. Construyó una enorme ventaja de puntos mientras equipos como Mercedes, Ferrari y McLaren se apresuraban a desarrollar sus propios difusores dobles y recuperar rendimiento. Cuando los grandes equipos se pusieron al día, ya era demasiado tarde. Brown había acumulado suficientes puntos para mantenerse. Button ganó el campeonato de pilotos en Brasil con una carrera restante. Brown se llevó el título de constructores, a pesar de haber gastado 10 veces menos. Para los fans de las historias de superación, esto fue la perfección. Un equipo que nunca debió existir derrotó al sistema con ingenio y buen momento. Para Mercedes y los demás equipos de fábrica, fue un humillante recordatorio de que el dinero no siempre gana. La satisfacción fue ver a un equipo privado, sin posibilidades de competir, desmantelar a las potencias del deporte con ingeniería astuta y decisiones audaces. Brown GP existió por una temporada, ganó ambos títulos y luego fue comprado por Mercedes.
¿La ironía? Mercedes pasó la siguiente década dominando la F1, pero en 2009 fueron superados por un equipo con un presupuesto menor que su factura de catering. Esas son 10 derrotas que se sienten diferente, campeonatos decididos en la última vuelta, equipos dominantes desmoronándose bajo presión. Los equipos menos esperados reescribiendo la historia no fueron solo derrotas, sino momentos que reiniciaron el deporte por completo. Si quieren más análisis profundos de la historia de la F1, desgloses de estrategia y el caos que hace este deporte inolvidable, no olviden suscribirse. Hay mucho más contenido como este. Ferrari contra Brown GP. 2009. No fue una derrota cualquiera para Ferrari. Fue la escudería superada por un equipo que, literalmente, no existía 6 meses antes. Ferrari llegó a 2009 como uno de los favoritos. Habían terminado segundos en el campeonato de constructores el año anterior, con Kimi Räikkönen y Felipe Massa en los asientos, y afrontaron los tests con confianza. Luego, las reglas cambiaron. Nuevas reglas aerodinámicas, menos carga aerodinámica y una prohibición del control de tracción. Ferrari interpretó completamente mal el reglamento. Su F60 fue un desastre desde el primer día. El coche era lento, impredecible y fundamentalmente defectuoso. Mientras tanto, Brown GP con su doble difusor ganaba carreras. Ferrari no subió al podio hasta la cuarta ronda en Bahrein, y eso fue solo porque Massa tuvo suerte y quedó tercero. Räikkönen se vio perdido toda la temporada. El director técnico del equipo admitió que diseñaron el coche con un concepto erróneo y no pudieron arreglarlo a mitad de temporada. Ferrari terminó cuarto en el campeonato de constructores detrás de Brown, Red Bull y McLaren. Solo consiguieron 70 puntos en todo el año. Brown, operando con lo justo a nivel financiero, consiguió 172. La satisfacción fue ver cómo la arrogancia de Ferrari chocaba con la realidad. Habían dominado principios de los 2000 y asumieron que lo arreglarían. En cambio, un equipo formado con los restos de Honda, con un octavo del presupuesto de Ferrari, los destrozó. Kimi Räikkönen, el campeón mundial reinante de 2007, terminó 12º en la clasificación. Massa fue cuarto, pero perdió media temporada tras su accidente en Hungría. Por cualquier medida, fue un año catastrófico para Ferrari. Lo que dolió más fue que Brown contrató parte de la metodología de Ferrari. Ross Brown había sido el director técnico de Ferrari durante su dominante era Schumacher. Se fue, construyó un equipo de la nada y los avergonzó. Para los fans cansados de las excusas de Ferrari y su insistencia en que seguían siendo el referente del deporte, 2009 fue un baño de realidad entregado con precisión quirúrgica. El orgullo precedió a la caída y la caída fue pronunciada. Red Bull contra Mercedes, de 2014 a 2016. Estas 3 temporadas van unidas porque mostraron lo que ocurre cuando un equipo acierta con un cambio de reglamento y el resto pasa años intentando ponerse al día. Red Bull había ganado 4 campeonatos consecutivos de 2010 a 2013. Tenían a Sebastian Vettel, el genio del diseño de Adrian Newey, y una asociación de motores con Renault. Parecían imparables. Gigapaces. Luego, la era híbrida comenzó en 2014 y Mercedes los aplastó. La nueva normativa de motores priorizó la recuperación de energía y la eficiencia de combustible. Mercedes construyó el mejor motor por un margen enorme. El motor Renault de Red Bull era poco fiable, sin potencia y se sobrecalentaba sin cesar. Vettel solo ganó una carrera en 2014. Red Bull no ganó el título de constructores. Mercedes ganó 16 de 19 carreras esa temporada. La diferencia fue humillante. Red Bull se quejaba públicamente del motor Renault. La relación se volvió tóxica. Vettel se fue a Ferrari a fin de año, frustrado por la falta de competitividad. Daniel Ricciardo se quedó y logró 3 victorias en 2014, pero no fue suficiente. En 2015, Mercedes volvió a ganar 16 carreras. Red Bull se llevó 3. El patrón continuó. Para 2016, Red Bull seguía en la misma situación. Mercedes ganó 19 carreras. Red Bull logró 2. Verstappen se unió a mitad de temporada y ganó en España en su debut con el equipo, pero ni siquiera ese momento destacado pudo ocultar el hecho de que Red Bull había pasado de ser 4 veces campeón a un segundón en 3 años. Lo que hizo que esta racha de derrotas fuera satisfactoria para los fans de Mercedes y los neutrales fue el cambio de roles. Red Bull había dominado a principios de los 2010 tan a fondo que la FIA cambió las regulaciones para frenarlos. Luego, Mercedes les hizo exactamente lo mismo, pero aún peor. El dominio de Red Bull duró 4 años. El de Mercedes duró 8. Y durante 3 de esos años, Red Bull no pudo hacer nada más que mirar y quejarse. La satisfacción vino de ver a un equipo que había arrollado a la competencia ser arrollado a su vez. Red Bull no tenía ninguna respuesta. El proveedor de sus motores les falló, su diseño no pudo compensarlo y Mercedes no paraba de ganar. No estuvo reñido y eso fue lo que más dolió. Red Bull pasó de batir récords a ser un segundo plano en la lucha por el título. Para los fans cansados de
del dominio de Vettel, verlo sufrir en un coche poco competitivo se sintió como el equilibrio restaurado. McLaren contra Ferrari, 2007 y 2008. Estas dos temporadas fueron un caos envuelto en batallas por el campeonato, y el papel de McLaren en ambas fue una clase magistral de autodestrucción. En 2007, McLaren tenía el coche más rápido. Tenían a Fernando Alonso, un bicampeón mundial. Tenían a Lewis Hamilton, un novato que al instante igualó el ritmo de Alonso. El equipo debería haber dominado. En cambio, implosionaron. Alonso y Hamilton no podían soportarse. La tensión se desbordó en Hungría cuando Alonso bloqueó a Hamilton en los boxes durante la clasificación en represalia por emsal sex. Órdenes de equipo favoreciendo a Hamilton. McLaren fue multado e investigado. Luego vino el Spygate. McLaren fue declarado culpable de poseer documentos técnicos de Ferrari. La FIA les despojó de todos sus puntos de constructores y les multó con $100 millones. Fue la mayor sanción en la historia de la Fórmula 1. McLaren mantuvo los puntos de sus pilotos, pero el daño estaba hecho. Hamilton y Alonso llegaron a la final empatados a puntos con Kimi Räikkönen de Ferrari a 1 punto. Hamilton necesitaba terminar quinto o mejor para ganar el título. Clasificó segundo, pero tuvo un problema en la caja de cambios durante la carrera y cayó al 7º lugar. Räikkönen ganó la carrera y el campeonato por 1 punto. McLaren perdió ambos títulos de la manera más dolorosa posible. La temporada de 2008 debió haber sido la redención. Alonso se fue después de que la tóxica relación de 2007 se rompiera por completo. Hamilton tenía el equipo para él solo. McLaren volvió a tener el ritmo, pero Felipe Massa de Ferrari era igual de rápido. El campeonato se decidió en la última curva de la última vuelta en Brasil. Hamilton necesitaba el 5º puesto para vencer a Massa. Iba en la 6ª posición cuando solo quedaban 2 vueltas. Adelantó a Timo Glock en la curva final, pues este luchaba con neumáticos de seco en condiciones de mojado. Hamilton finalizó en 5ª posición. Con eso, ganó el campeonato por 1 solo punto. McLaren celebró, pero fue un título construido sobre los márgenes más estrechos tras un año lleno de errores. Lo que hizo que la derrota de McLaren en 2007 fuera satisfactoria fue la magnitud pura del colapso. Tenían a 2 de los pilotos más rápidos, el mejor coche, y lo echaron todo a perder por políticas internas y un gran escándalo de trampas. Ferrari ganó porque McLaren se destruyó por sí mismo. Para los aficionados de Ferrari y para cualquiera harto de la arrogancia de McLaren durante su dominante asociación con Mercedes a principios de los años 2000, verlos perder $100 millones y ambos campeonatos se sintió como una verdadera justicia. E incluso cuando Hamilton ganó en 2008 fue por 1 solo punto, después de una temporada en la que los errores operativos de McLaren casi les costaron la victoria de nuevo. La satisfacción no fue solo ver a Ferrari ganar en 2007, fue ver a McLaren aprender por las malas que talento y velocidad no significan nada si el equipo no puede mantenerse unido.